Lo que termina descalificando a un líder, Carlos, es el tema que tenemos para el día de hoy. O sea, que es un tema sumamente importante, Arturo, porque es que aunque pensamos que tenemos líderes, cada persona, no importa que tenga líder, tiene una área de interacción, de Cierto, donde ejerce liderazgo. Entonces es ciertamente. importante entender qué es eso de tener poder, de tener la posibilidad de dirigir a otro. Claro. Así es. Así es, eso es, o sea, no estamos hablando cuando decimos que lo que termina descalificando a un líder, vamos a decir, son llamadas de atención, que si yo no presto atención, Carlos va a terminar descalificándome. Cuando hablamos de descalificación o eliminado, estamos refiriéndonos con relación al ministerio. Lo Que que no va, representas ya a un exactamente. líder, que esas acciones no van acorde con un líder. Entonces Y estás descalificado. exactamente, y el asunto, como siempre nosotros decimos, no es comenzar bien, sino terminar bien. Si tú te vas a la historia, tú vas a encontrar líderes que comenzaron bien, pero no terminaron bien, como ejemplo el caso de David, comenzó muy bien matando a Goliat, pero terminó un poco Sí. difícil. Ávila, con una hija violada, un hijo que intentó matarlo, adulterio, o sea, estamos hablando de cosas mayores y eso es algo que nosotros debemos de apercibir ni estar bien, tratar Pendiente. pendiente de ese tipo de cosas, detalles que nosotros, ¿verdad? Que nadie está, vamos a decir, exento de que pudiera tener ese tipo de, pero queremos, esas son las llamadas de atención que debemos de hacer a los fines de prestar atención para no caer y tener situaciones como la que hemos mencionado con relación a el salmista David, el rey David. Pero nada, queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la España número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y los días domingos tenemos culto iniciando con la escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y luego nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Y tenemos los días martes, verdades bíblicas, jueves, tenemos culto a partir de las 7 de la noche, los sábados, 7 de la noche, los jóvenes tienen un culto ya a partir de las 7 de la noche, están los jóvenes allí. Así que ya ustedes saben, hermanos, dirigido por los jóvenes, pero para toda la iglesia. Ellos están inmersos en una dinámica muy interesante. Estuve escuchando uno de las líderes, que es nuestra hermana Lizelot, a quien enviamos saludos, hablando detalles, dando detalles con relación a los cultos de los jóvenes a los días de sábado, y eso es interesante, muy importante. Pero nada, nosotros también queremos informarle a cualquier persona que nos está sintonizando en cualquier lugar de la República Dominicana, del mundo. Nosotros recibimos reportes de Boca Chica, de Boca Chica, de diferentes lugares con relación al tema pasado que estuvimos tratando y nosotros queremos decirle que este programa, nosotros nos encontramos específicamente en la ciudad de La Romana, que está al Así este es. de la República Dominicana, y que también este espacio puede usted visualizar, sintonizarnos por Ismavisión en el 54 para toda la región este, y también a través de 74 por Blue Telecom en Punta Cana y Bávaro. Usted puede ir, también los sábados también estamos los sábados a partir de las 6 de la tarde. O sea que diferentes vías y Radio Ven, obviamente, pues, la emisora sede, estamos todos los días de 1:30 a 2 de la tarde, cada una de las secciones en el día de hoy. Lunes, que iniciamos con este tema tan importante, lo que termina descalificando al líder, Carlos, a un líder, ¿qué es lo que termina descalificando? Y vamos a hacer mención, Carlos, de esas, pudiéramos decir, piedras de tropiezo, esos estorbos, impedimentos, que pudieran, que si no se le presta atención, pudiera terminar descalificando, eliminando, como dice Pablo. Y tenemos el texto sede, que es primera a los Corintios, capítulo 9, los versículos 26 al 27, Carlos. Así es. Yo aquí entonces leo el 26 que dice, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí.
Ajá, eso lo leyó Carlos de Nueva Versión para un buen entendimiento Así a primera es. lectura. Así es. Porque en así la es. Reina Valera, si no, nosotros lo podemos leer, pero a primera lectura no lo entiendo tan Sí, fácil sí, como sí. en la versión que Carlos lo leyó, ¿verdad? Así Entonces, es. esa es, yo debo de hacerlo y ese es el texto sede para nosotros hablar. Y vamos a hablar, Carlos, iniciando con una de las piedras de tropiezo primaria, que pudiéramos decir que es el eje, es como esa bicicleta con los rayos y el eje es el centro donde se desprenden todos los demás, todas las demás piedras de tropiezo y pudiéramos decir es de el orgullo, Carlos. El orgullo, y nosotros podemos leerlo en el Proverbio 16-18, donde habla de qué pasa cuando Dios con relación al orgulloso y las manifestaciones que pueden ver de orgullo. Vamos a leerlo. El Proverbio 16, el versículo, tenemos los versículos 18 que dice de la manera siguiente. Acá, estamos aquí, el 16, allí, y dice así, los versículos 16 al 18 que dice, mejor es adquirir sabiduría que el oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal y su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento, que es el texto que queremos citar, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué estamos mirando aquí, Carlos? Que antes de que yo caiga, hay el orgullo me arropa de tal, vamos a decir, de tal manera que yo no escucho. No veo ni entiendo. No veo ni entiendo. No soy enseñable, Carlos. Sí, sí, sí. Y entonces ahí viene El problema. problema. Y mira, eso es parte dentro de la naturaleza pecaminosa. Eso se esconde detrás, incluso hasta de buenas acciones, Cierto. de buenas obras. Y ese es el engaño más grande porque perdemos el propósito. Creo que el principal problema, son dos problemas que hacen que el orgullo que ciegue a las personas. Primero, no entender el propósito. Por eso aquí Pablo dice, así que no lucho sin un propósito. Así es. Es decir, el que no tiene el propósito claro por la cual tiene esa posibilidad o tiene ese, vamos a decir, ese llamado o esa posición, si no entiende cuál es su propósito dentro de esa posición, entonces comienza a verse él como el propósito. No sé si me entiende. Si comienza a ver su figura, comienza a ver su capacidad y sus actos como que es el propósito de estar ahí y no ve que esa función no es la persona, sino es para qué funciona esa función dentro del pueblo. Entonces, lo segundo, Arturo, que es y que nos pasa a todos nosotros, es sobreestimar las habilidades que Dios nos da. Okay. Cuando nosotros no entendemos nuestra debilidad como ser humano, el orgullo nos mata. Una persona muy orgullosa no entiende lo débil y frágil que es. Crees que es que es grande, que él lo puede lograr todo, cuando Dios lo que nos hace a nosotros es, incluso dice, nos perfecciona en tu debilidad. Es porque todo lo que conlleva de un ser humano es sentirte solo cuando no tienes a Cristo. Sentirte que no tienes capacidad cuando no estás siendo dirigido por Dios, sentirte que no puedes lograrlo si Dios no está contigo. Entonces el orgullo viene a hacerte autosuficiente. Carlos, necesitamos saber la manifestación de ese orgullo para yo saber de dónde me encuentro, dónde estoy. Exactamente. Y una de las manifestaciones, vamos a decir, clásica de el orgullo es el énfasis en los logros y los títulos. Así es, así es. Eso, oigan lo que dije, énfasis. Sí, énfasis. Sí. O sea, no es que no lo tenga, no es que, sino que el énfasis que le da a los logros, a los títulos, eso es una manifestación de orgullo, Ávila. Y cada área del ser humano que tú ves que menciona mucho, se esconde detrás. Incluso hay personas que viven diciendo ayudo, yo ayudo, incluso yo leo la Biblia, todo lo que conlleva un énfasis en mi persona, no importa que sea de buena voluntad. Así es. Si detrás se esconde mi persona,
es orgullo. Así es. Y porque lo que buscan no es mostrar a Dios, sino es mostrar a mí. Entonces, ¿qué pasa con eso de los títulos? Los títulos le hacen pensar a ti que estás por arriba de un nivel. Así porque es. siempre es como una etiqueta. No, yo soy esto, yo tengo esto. Incluso ahí yo he escuchado líderes diciendo, no, tú mereces respeto. No. El respeto no se merece por lo que yo estoy. Respeto se gana. Respeto es se gana con mi actitud, mi carácter, pero mi respeto es como persona. No por lo que yo ostente ni por lo que yo tenga. Eso es cosa creada por el ser humano. O sea que... Para poder dividirme. O sea, tú me estás diciendo que no, lo que yo tengo no es lo que me da el valor, sino que yo le doy valor a eso que tengo. Eso. Tus actos es lo que te da valor. Okay. No es la posición, es lo que tú haces con la posición para el prójimo, que el prójimo lo vea. Es importante a Jesús. Jesús era hijo de Dios, era para todos los que lo seguían, era prácticamente su maestro. Okay. Pero era por la posición que lo ocupaba. ¿Acaso Dios bajó del cielo y le dijo a ellos, tienen que adorar fervientemente a Jesús, tienen que hacer lo que Jesús diga? No, era lo que Jesús inspiraba. Era lo que Jesús decía, era como Jesús actuaba. Sí, eso era lo que lo hacía líder. No era su posición de hijo de Dios, era su actuación. Okay. Cuando él decía, ¿qué dicen las personas de mí? Es porque no es lo que yo digo, es lo que las personas perciben de mí. Y ese es el gran liderazgo, cuando nuestros actos van acorde con las cosas que estamos, con la posición que estamos ostentando. O sea que no son las posiciones, no son los títulos que te dan la identidad, porque hay personas que tú le quitas la posición y no sirven entonces luego para nada. O sea, prácticamente... Nadie te sigue. No, prácticamente, porque sin la posición, lo que le da identidad es la posición gerencial que tiene, es la posición política que tiene, más no, intrínsecamente no tiene, ¿verdad? Esa... Creer que tus habilidades o lo que estás haciendo no es lo que te hace líder, sino donde te pusieron. Ciertamente, ciertísimo. Este tema es sumamente interesante, Carlos. Y nada, esas manifestaciones, de hecho, el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3 en adelante, hasta el 8, ustedes pueden ver que Pablo dice, si hay alguien que tiene de qué ostentar, o pudiéramos decir así, parafraseando, ostentar, vamos a decir logro, yo más, porque fui hebreo de hebreo, o sea, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto, o sea, Pablo, da un background de todo lo que es, y él dijo, yo tengo esto como basura. Por el amor de Cristo, o sea, para que tú veas el nivel. Y por eso me gusta aquel versículo que acabamos de decir, y él dice que él trata de dominarse a sí mismo, pues si anuncio a otros una buena cordura, un buen acto de mi parte, y yo no lo estoy haciendo, entonces me descalifico. Entonces cuando ves a Pablo, y es importante eso, Pablo fue el último apóstol, pero si nosotros vemos a nivel social, la postura de Pablo, lo que representaba a Pablo por arriba de los otros discípulos, Pablo estaba por arriba a nivel social. De Jesús, el apóstol Pablo. Sí. A nivel social humano, mentalidad humana, háblase que no estamos hablando de cosas de temas espirituales, no. A nivel humano, como el hombre percibe las cosas, los rangos a nivel familiar, a nivel de posiciones, vamos a decir, intelectuales, Pablo lo tenía todo, por arriba de lo todo. Pero vemos a Pablo cómo se comportaba. Incluso Pablo llegó a decir, yo he aprendido a estar contento, no importa mi situación, en la escasez y en la abundancia. Es decir, eso ya pasó a otro plano, ya lo que yo representaba, lo que yo tenía, imagínate humillado, tú siendo romano, por aquellos que ni siquiera estudiaron, ni son de la estirpe donde tú saliste, ni tienen el conocimiento que tú tienes, y tú estás haciendo incluso hasta descalificado por Pedro. Sí. No sé si tú me entiendes. Un equivalente a lo de Pablo es yo decir que soy egresado de Harvard. Cuando él dijo a los pies de Gamaliel, uno de los principales. Y de la familia real de Inglaterra. Estamos hablando entonces... La consecuencia, Ávila, de ese orgullo, hay consecuencias severas de ese orgullo. El orgullo a veces te compone como a querer endurecer tu corazón y comienza a tomar los créditos que no te corresponden. Que son del Señor. Inmediatamente tú comienzas y viola a 1 Corintios 10:31, ya sea que coma, sea que vea o haga lo que haga, hacerlo todo para la gloria de Dios.
Entonces ahí comienza y vemos la consecuencia, por así mencionar. No podemos continuar allí porque es mucho. Es amplio. Es amplio, pero eso. Entonces, el segundo, vamos a decir, piedra de tropiezo o llamado, yo decía en la clase que el Titanic antes de hacer el impacto con el iceberg, hay registrado 5 llamadas antes y no se le puso atención a las 5 llamadas que fueron hechas. Y sin embargo vemos el desenlace del Titanic. O sea que, para que vean cómo son las cosas, y son de las cosas que a veces nosotros podemos ver. C.S. Lewis dijo de la manera siguiente que nadie es orgulloso por ser rico o por ser de buen aspecto, sino por ser más rico, por ser de mejor aspecto. O sea, que el orgullo tiende a ser muy competitivo, siempre están comparándose. Yo lo hago mejor. Y le gusta dividirse del resto. Es decir, no se siente cómodo haciendo las cosas igual que el resto. Oro más que el resto. Porque a veces solamente vemos el orgullo desde el punto material, pero es que también espiritualmente, no, yo oro más que ese hermano. No, yo... Y por ende, tiene o merece más. Merezco más. No, yo, ese hermano no está... Cuando en realidad es que fácilmente mi interior esté igual de deteriorado que del hermano que yo estoy criticando. Otro de los que es ese también duro y es el pecado sexual, Carlos. Sí. El pecado sexual no es el peor de los pecados, pero es el más escandaloso. Sí, porque es la moral. Sí, el más... Tú recuerdas, todavía cada vez que tú vienes en pecado, de una vez te recuerda el acto de David, que adulteró, y aparte de eso, tú sabes todo lo que hace. Entonces el pecado sexual es otro de los pecados que bien escandaloso y que puede descalificar al líder. Y el que no cae en el pecado sexual no es el más santurrón, Carlos, sino el que sabe que no debe exponerse porque cae. O sea, si yo escucho un hola con ese tono que tú sabes, hola Arturo, o sea, ya eso te puede llevar decir que la joven que te hizo ese saludo, hay cierto interés más que, ¿verdad?, de compañerismo. Así es. El ser líder tiene una responsabilidad por arriba de incluso de lo que es justo. Porque a veces decimos, no, porque es injusto. Por eso alguien me decía una vez, mira, Carlos, ¿por qué tú no te veo como, sabes que fui al Instituto Bíblico, ¿por qué no te veo como muy integrado en el tema de ser parte del liderazgo de una iglesia, como con esas visiones de ser pastor? Y le decía, porque yo creo que hay cualidades que necesita un pastor que por mi naturaleza y lo que hago no combina, no macha. No porque esté mal, no porque Dios lo castigue, no porque socialmente esté desaprobado, porque es correctamente. Incluso hay líderes que lo hacen, pero yo entiendo que a nivel de imagen yo no mandaría un buen mensaje. No sé, entonces el líder debe de cuidar su imagen. Y no solo con aquellos pecados grandes, incluso hasta cómo me comporto, cómo educo a mis hijos, cómo hablo, cómo abarco una situación, cómo manejo mi dinero. Y estoy refiriéndome ya al líder a nivel eclesiástico, ¿verdad? Que es el liderazgo más alto dentro de una estructura religiosa. Cómo manejo mi dinero, cómo me comporto con mi esposa, cómo manejo con mis... En ese sentido, con tu esposa, ya ahí entra la parte de que mi esposa tiene todo el derecho de pedirme cuenta. Exacto. De hecho, yo no debo de poner... Exactamente. Si yo tengo un celular, entonces ella debe de conocer la clave de mi celular. Entonces un líder que su esposa diga que no pueda saber, ¿qué líder es ese? No, entonces hay algo que tú estás ocultando. Hay algo que está ocultando. Entonces el orgullo te dice que no, esa mujer no tiene el derecho. Que yo soy el que sé, yo soy el líder. Exactamente. Yo no puedo, tú no tienes derecho de estar revisando, de chequeando mis correos, mis informaciones, cuando no debe de ser así. Entonces eso es algo importante. Se me escapó decir de la manifestación de orgullo, Ablito. ¿Sabes qué? Que tú hablaba de
que me vi un poquito hacia atrás, y es del hacer alarde de poder. Está esos televangelistas soplando gente, tumbando gente, haciendo... Una manifestación declarando, de orgullo. todo eso es manifestación de orgullo religioso. Entonces, para finalizar la idea, entonces, ¿qué te decía Arturo? Después viene uno cuando lee la Biblia, tú aterrizas. ¿Por qué es que yo me di cuenta, Arturo? Que no necesariamente, que no es solo el líder que debe de ser, que tener una buena imagen, es hasta el miembro. Es decir, todo el que tiene todos somos líderes en una área. Es decir, que nuestra imagen, cómo nos comportamos, lo que hacemos es global para todo el mundo, y que nosotros no, porque necesariamente no estamos dirigiendo en una congregación, podemos hacer lo que queramos. No, también nosotros podemos ser, como decía, descalificados, incluso en nuestro accionar, porque no hacemos las cosas correctas. Es decir, todos somos llamados a caminar de manera correcta, porque todos somos líderes. Ciertamente, una área necesariamente, vamos entonces a hablar también de una mala actitud. Eso también, no solamente vamos a hacer mención de la mala actitud, la avaricia. Tú sabes que el pecado de la avaricia es un pecado que nadie lo reconoce. Nadie lo reconoce. No sé qué es avaro. Nadie quiere reconocer eso. No, eso se va por las manifestaciones que tú ves cuando evades, ¿verdad? Evades el pago de impuestos. Cuando quieres acumular más de lo que... Cuando quieres acumular, cuando cae en la deshonestidad. Para lograr el éxito. Cuando violas todos los principios que conoces solamente por tener más. Exactamente. Eso es algo que... otra cosa, otra de las cosas que es la holgazanería. Eso es algo también. Otro problema gravísimo, que eso pudiera, y el mismo Señor condena la holgazanería. Porque es falta de responsabilidad. Ciertamente. Una persona que no hace lo que tiene que hacer y que deja para incluso después las cosas, y que no tiene ningún perfil de trabajo, es una persona que no puede estar correcta ante Dios, porque... lo que te hace Dios es cumplir los propósitos, y el primero es mantener a tu familia. Ciertamente. Otro de las piedras de tropiezo que pudiera descalificar al líder es un mal testimonio de la familia, del hogar. Y si nosotros vamos a 1 Samuel 3, 12 y 14, vemos lo que relaciona a los hijos de Elí. Y Dios no lo llama la atención por lo que ellos hicieron, sino porque lo que ellos hicieron, Él no lo reprendió. Porque los hijos van a hacer lo que quieran. Camila, Ilía, Vladimir y Verónica van a hacer cosas que no son dignas, ¿verdad? Pero ¿qué haré el trabajo tuyo y mío? Reprenderlo. Y que sientan que eso no está bien. Exactamente. Entonces, eso es ahí de la idea. Y también, Carlos, una mala enseñanza. Y ahí podemos ver, ustedes recuerdan, cuando pasó en Gálatas 2, 11 y 14, cuando Pablo reprende a Pedro, que estaba... político, ¿verdad? Entonces, diciendo por un lado una cosa, por otro lado doblando el mensaje, y había arrastrado inclusive a Bernabé y otros líderes, y Pablo inclusive tiene que reprenderlo públicamente por la gravedad de lo que estaba haciendo Pedro. O sea, que eso también... había perdido el propósito, su imagen, y lo que decían de él era más importante que el mensaje que tenía que decir. Exactamente. Entonces, Ávila, yo creo que en esos minutitos que nos restan, ¿cuál sería la recomendación a nosotros como líderes que somos, que debiéramos hacer para, vamos a decir, poder contrarrestar esto, porque no queremos tampoco sonar hipócrita, Arturo, sino que todos estamos acá trabajando, y le voy a decir, y el orgullo y el ego que se esconde ahí detrás de muchos actos, eso es como un nivel de espectro, es decir, un nivel de una regla donde uno está en 0.3, otro está en 4.5 y sigue subiendo. Cada uno de nosotros tenemos esa raíz ahí que debemos de manejar, y por medio del Espíritu Santo trabajar, pero debemos detectar esas cosas con tiempo. Ciertamente, prestarle atención, esos llamados de atención a través del mismo mensaje, a través de la misma palabra. El consejo tan importante. La esposa, del amigo, del compañero, de manera debemos de hacerlo. Y aquí me encantó bastante esta nota anónima que dice: si tú quieres dirigir la orquesta, tiene que darle la espalda a la multitud. Con la diferencia de que cuando el músico se voltea, tiene a sus músicos de frente, pero cuando el líder se voltea, tiene a Dios de frente. Así es. El músico, si tú conoces de música, para el director de la orquesta, dirigir la orquesta, ¿qué tiene que hacer? Está de frente. Darle la espalda
al público. Y que brillen ellos. Y Quienes frente. brillan son los músicos. Exactamente. Tu o sea trabajo que- es lograr que ellos lo hagan bien, Exactamente. no que te vean a ti. Exactamente. O sea que eso debe de ser y es algo El propósito interesante. principal del líder. Para todo líder. Bueno, Carlos, ya no tenemos más tiempo, nos vamos a dejar hasta acá. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer, nuestro hermano Carlos. Mañana un tema tan interesante como este con los caballeros. Dios bendiga, Dios le guarde.